Mm. Damas y caballeros, bienvenidos sean nuevamente a VIP Sin Censura. Mi gente, lo que he estado en este tiempo en el entretenimiento, he tenido la oportunidad de conocer a grandes pensadores, a personas que tienen el cerebro amueblado. Y este que tengo aquí en pantalla, más conocido como Youba, Francisco Ruiz, embajador de la cultura garífuna, es alguien de que cuando yo no sé algunas cosas, yo le llamo a él para que él me instruya, ¿me entiendes? Porque es un gran conocedor y a veces tenemos tenemos tiempo, a veces minutos, horas hablando. Y yo aprendo mucho. Dije yo, va, ¿por qué estas pláticas que nosotros tenemos, por qué no las grabamos para poder compartirla con ese público que igual que yo desconoce muchas cosas? Y le agradezco que él haya aceptado mi propuesta. Y gracias, Jouba, por estar aquí en VIP Sin Censura. Bueno, primeramente, darte gracias a ti, ¿no? Porque que alguien se interese, que uno pueda hablar un poco de nuestra historia, de nuestra cultura, y un joven como tú, aunque tenemos tantos talentos, tantas personas que podrían hacerlo, que tal vez no lo hacen, tal vez porque no tienen la oportunidad, no tienen el suficiente conocimiento y prefieren, pues, y lo que lo hacen, pues lo hacen a sus propias maneras a veces, ¿no? Y eso pues distorsiona en algún punto la parte educativa informática. Y de paso, pues, darte las gracias, ¿no? Porque sos un joven emprendedor, tienes un tremendo proyecto donde le das la oportunidad a muchos para que podamos educarnos y podamos comunicar cosas que tal vez no sabemos. Así, bueno, soy fanático, seguidor de tu programa, Yuca y Malanga, en donde también me nutro de conocimiento y muchas cosas pero bueno, hoy vamos a estar trayendo esto más a menudo, trayendo lo que es Yuca y Malanga en VIP Sin Censura. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con nuestra cultura garífuna y la historia y la historia de nuestra gente, ¿verdad? ¿Estás ready, Youba? Sí, estamos para las preguntas que usted considere que es dentro de mis posibilidades históricamente, pues estamos dispuestos para contestar. Así mismo, Youba, mire, primero vamos a comenzar por aquí. Pregunta que quizás muchos no saben, pero hay algunos ahí que también, muchos saben, pero hay unos ahí que no saben. Diferencia entre Garinagu y Garífuna. Yo creo que es lo mismo, nada más que ha ido podemos ir desarrollándose, a veces por el lenguaje, ¿verdad? Por la manera como se pronuncia, pero Garinagu es lo mismo. Garífuna, porque dicen, se supone históricamente que era Calipo, Uh-huh. ¿verdad? Después Calípuna. Entonces creo que se fue ordenando por la parte lingüística y pues hoy, pues, Garífuna. Ok, ¿usted cree que es correcto que a nosotros nos llamen, ellos son Garinagu o ellos son Garífunas? ¿Cuál es la forma correcta? Yo creo que las dos son correctas, independientemente en qué lugar te encuentres, porque es la misma manera como nos identificamos. Vaya Garinagu, Uh-huh. o pues, Garífuna puede ser individual o puede ser plural, ¿verdad? Garífunas, estaba escuchando a alguien hoy que dice Garífunas, porque están hablando de todo, o Uh-huh. Garífunas o Garinagu. Entonces, yo creo que es la parte más lingüística que se ha ido deteriorando y se ha perdido el concepto Garífuna. Así mismo, porque he escuchado de que uno de los dos es la lengua y la otra es eh, lo que es nuestra raza. La raza. ¿Cuál es cuál? Bueno, históricamente lo que yo sé, Garífuna es Garífuna. Garinagu, porque tal vez es plural, porque otros dicen que es arahuaco, es de la lengua yoruba, pero Garífuna es la lengua, es el pueblo Garífuna. Ok, Garífuna es el pueblo. No puede decir Garinagu es la lengua o Garífuna es la lengua. No tiene un concepto sólido ni histórico. ok, o sea que lo que usted me está explicando es prácticamente de que Garinagu, o sea, nosotros somos Garinagus que hablamos la lengua garífuna. Ese es otro problema. Porque la lengua no puede decir, yo soy
americano y hablo la lengua americana. O yo soy garífuna y hablo la lengua garífuna. Garífuna es garífuna o garina es garina. Nosotros somos garífuna. Garífuna. Con una lengua, no le puedo poner la lengua es garina. Ok. No tiene sentido. Somos garífuna con una lengua específica. Okay. La lengua no puede tener nombre. Chino es chino, habla el chino. Ok. Entonces, garífuna es garífuna, habla la lengua garífuna. Ok, vamos al mambo. ¿Por qué el garífuna nunca fue esclavo? Porque eso es lo que se dice. O sea, la gente que no conoce la historia del garífuna, lo primero que dice es, muchas veces, negros esclavos, ¿verdad? Pero el garífuna se defiende siempre diciendo, nosotros nunca fuimos esclavos. Pero yo me pregunto, ¿por qué los negros garífunas no fueron esclavos? Nunca. Fíjate que la historia, porque yo he estado en muchos eventos en Francia, en Europa, donde han habido grupos africanos, grupos de todo el mundo, porque en Europa, en Francia, en Le Puy, en Montelimar, hay un evento mundial todos los años de todas las culturas del mundo. Y en esos eventos hay seminarios, ¿verdad? Para hablar de los grupos, de cada grupo histórico, de su propia identidad. Entonces, el primer esclavista no fue el hombre blanco en el mundo, dice la historia. Eso lo aprendí en Francia con un grupo de africanos, de un grupo yoruba, que dicen que el primer esclavista fue un negro. Porque en África hay más de 120 grupos étnicos que todavía se mantienen en África. Y habían guerras entre grupos contra grupos. Y el grupo que ganaba esclavizaba al otro grupo que perdía. Dice la historia. Y el hombre blanco, como siempre fue sometido también como esclavo en las plantaciones, estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 años. Entonces el hombre blanco no resistía. Y hasta la fecha el hombre blanco no resiste el sol, no resiste la calor. Entonces el negro, por la pigmentación sanguínea que tenemos, somos resistentes a la calor. Bueno, con el frío somos débiles, pero con la calor somos fuertes. Entonces vinieron los hombres blancos, empezaron a esclavizar al hombre negro, porque el hombre negro, dice la historia, vendía al mismo negro como esclavo. Entonces ya el hombre blanco se organizó y ya venía a traer al que vendía y al que compraba. Ok, pero en sí, la comunidad garífuna. Entonces, ¿qué sucede? De todos estos negros que eran transportados, estaban los yorubas, estaban los bachanti, estaban los fik, estaban los mandingos, de todos sus grupos, eran traídos a América como esclavos, esos negros africanos. Pero se supone, como dice la historia, cada vez que estos negros llegaban a América, ya habían otros grupos antes que ellos, que también habían sido traídos de África. Y estos grupos se iban, habían tenido relaciones y seguían teniendo relaciones con los grupos que ya estaban allí. Estaban los indios rojos, dice la historia, y los indios amarillos. Entonces, siempre traían negros de África. Entonces, entre estos negros caribeños, con los negros que venían de África, sale la primera pigmentación que dicen que fue el sambo o el misquito, que viene de negro y blanco. Entonces, este otro mulato, dice la historia, se fue identificando con otros negros caribeños. De ahí se supone que empieza a salir el garífuna, de esta generación, de generación en generaciones, donde esta generación llamada calípona ya no querían ser sometidos. Entonces empezaron a organizarse para no ser esclavos. Una cantidad de 2.000, 3.000 garífunas se fueron para las montañas en San Vicente, donde se supone se empezó la primera pigmentación del pueblo étnico garífuna. En el año, dice, 1200, 1300, 1400, 1500, 1665, 1797 y por ahí hasta que llegamos a Honduras. Entonces, el garífuna se supone históricamente que nunca fue esclavo. Que fue otro nuevo género, otro nuevo grupo que se formó en San Vicente de negros africanos con indios arahuacos o negros caribes. Ok, perfecto. Ok. Entonces, todos estos negros descienden de esclavos. ¿De dónde? ¿Los garífunas vienen de África
o vienen de San Vicente? Porque escucho dicen de África y San Vicente. Es que los garífunas en África no hay garífunas. Ok, nunca hubo No hay garífunas. garífunas. No hay garífunas en África. Que tenemos las mismas, algunas cosas africanas, ha sido por descendencia de grupos. Que los grupos cada vez que se van formando, van como delegando o como que van asumiendo algunos retos, algunas costumbres que tienen los otros grupos. Y como, bueno, mira, estamos aquí en América y hacemos machuca. Exacto. ¿Me entiendes? Hacemos tortillas, hacemos pan de coco, hacemos de todo, pero lo traemos de allá. Entonces, eso va de generación a generación. Entonces, el garífuna, claro, tuvo que asumir cierto conocimiento con los legados, con los ancestrales, y todavía lo mantenemos, pero vienen de África, pero también en América se ha ajustado con otras costumbres de otros grupos. Ok, en otras palabras, lo que usted dice es de que el garífuna es lo que es la comunidad garífuna o lo que es los garífunas en sí se forman en San Vicente, ¿verdad? Exactamente, en San Vicente. Por eso es de que no fueron esclavos, porque los esclavos se traen de África. ¿Es lo que me explico? Exactamente. ¿Cómo el garífuna, cómo el garífuna logra no ser esclavizado? Porque al ser negros corrían el peligro también de ser esclavos, ¿no? Claro, pero como era otro grupo que surge, otra etnia de otro grupo, entonces cada etnia que se iba formando iba creando su propia filosofía y su propia ideología. Dijeron, no, nosotros no nos vamos a dejar que nos lleven a África de vuelta, o no nos vamos a dejar que nos esclavicen aquí. Vamos a unirnos y vamos a tratar cómo nos vamos a defender. Y se organizaron, dice la historia, y se fueron para las montañas en San Vicente. Se fueron para las montañas, se fueron. Porque eran perseguidos por los franceses y también perseguidos por los españoles, por los ingleses y franceses. O sea que sí se sufrió su persecución en San Vicente. Claro que sí, porque vinieron los ingleses para esclavizarlos. Vinieron los franceses todavía a seguirlos, para seguirlos esclavizando, dice la historia. Y ellos no quisieron, se organizaron y se fueron a vivir a las montañas como cimarrones, dice la historia. Ok, perfecto. Cimarrones, para los que no entienden, cimarrones son como animales salvajes, ¿verdad? Animales que no se dejan dominar. Ok, perfecto. De ahí viene el significado de cimarrones. Ok, el garífuna lucha por no ser esclavo, o sea, nunca fueron esclavos, lucha por no ser esclavos, porque no sean esclavos en San Vicente. Entonces, ¿ganan la batalla en San Vicente? No es que la ganaron, porque cuando ellos se fueron para la montaña, dice la historia, los ingleses y los franceses dijeron, bueno, estos negros allá en la montaña se van a morir porque ¿qué van a comer? ¿Verdad? Porque no tienen acceso a nada. Pero como el garífuna siempre ha sido talentoso, ¿verdad? De por sí, ellos crearon su propia ideología política y cultural, haciendo sus propias casas de árboles, de manacas, usando el barro para crear sus propias casas, sembraron la yuca, sembraron llames, sembraron malanga, tuvieron huertos, mataban animales. Ellos son especialistas en la guerra, porque los franceses, cuando iban, dice la historia, a la montaña para apresar a los garífunas se defendían y no tenían armas. Entonces ellos decían, ¿pero cómo? Este sería otro punto, ¿no? Las armas oscuras que tiene el pueblo garífuna para defenderse cuando se quiere defender. Pero no le vamos a decir cuáles son. Pero puede medio resumir de qué se trata esas armas oscuras. Bueno, una de ellas es el camuflaje, que lo usa el Army. se la supo barajear ahí. Ok, entonces los garífunas usaron sus armas estratégicas. Armas secretas, y están allí todavía en la montaña esas armas. Ahí están, ¿verdad? Pero no quiero tocar ese punto porque ese punto lo vamos a tocar en otra ocasión. Ahora, pregunta. Si los garífunas se fueron a las montañas, ¿verdad? Allá estaban sobreviviendo en las montañas, con todo y que los franceses lo estaban tratando de... ¿Cómo logran llegar a Honduras? Pregunto esto, porque tengo entendido que, por ejemplo, y no sé, primero, ahí me gustaría que explique esta parte.
están los garífunas y están los negros ingleses, por ejemplo, algunos que viven en Roatán, ¿verdad? Ellos sí fueron esclavos. Yo sé, mire, yuca y malanga, yo sé de que hay temas que a veces la gente no quiere tocar, pero yo quiero que usted... ¿Fueron esclavos los de Roatán? Yo digo que no. Yo diría que no. Lo que pasó, que en Roatán se quedaron muchos ingleses, negros ingleses. ¿Verdad? Entonces, los garífunas se fueron. Yo le pregunto, ¿los negros ingleses de Roatán fueron esclavos? ¿Ellos sí? ¿De dónde vienen entonces? No, son los mismos garífunas. Pero es que... Son garífunas. Lo que pasa es que quedaron hablando lenguaje inglés. Ok. O sea, quedaron hablando... Vinieron en el mismo barco. Vinieron en la misma ruta. Entonces, ese grupo no se quiso mover con los garífunas, con los mismos garífunas. Se quedaron unos en Punta Gorda y otros se fueron para las costas de Ceiba, Tocamacho, Sirgoya, la playa, se fueron. Y quedó un grupo ahí, sometido, trabajando con los ingleses, pero no como esclavos, sino como sirvientes. Ok, por esa razón es que en Roatán es que confunde mucho a la gente porque ven negros que son garífunas y negros que son ingleses. Negros que no hablan, que no hablan garífunas. Ellos creen que son ingleses, pero son garífunas. Ellos se identifican como ingleses, pero no son ingleses. Hay unos que tal vez fueron hijos de ingleses, entonces no se identifican como garífunas. Entonces están las dos cosas ahí. Okay. Los que se quedaron con los ingleses, entonces se identifican como ingleses. Los que se fueron para la costa con su cultura, se identifican como garífunas. Ok. ¿Cómo es el problema que hay en Honduras? En Honduras está el mismo problema. ¿Verdad? Porque hablaban inglés. Este grupo eran los que trabajaban en las plantaciones como capitanes, le decían el manager y todo eso. Porque cuando iba Standard Fruit Company, en el año de 1930, 35, 40, el garífuna no hablaba inglés. El garífuna nunca habló inglés, porque se fue para sus propias tierras. Entonces, el negro de Roatán y el negro haitiano, jamaiquino, bareba, sí hablan inglés, porque se quedaron con los ingleses. Ok, perfecto. Por eso hay personas que, al saber que nosotros somos de Honduras, los que no saben de la cultura garífuna, ellos inmediatamente dicen, oh, él tiene que hablar inglés porque es de Honduras. Y los negros de Honduras hablan inglés. Los que no conocen esta parte de la historia que usted está explicando, y tiene sentido. Ahora, ¿cómo salen los garífunas de San Vicente? ¿Cómo llegan a Honduras? Porque no está cerca. La historia dice de que los franceses siempre perseguían a los garífunas para matarlo, pues, porque no querían, era un grupo rebelde que no se dejaba someter y lo querían someter. Por eso fue que los garífunas inventaron sus propias armas de guerra para defenderse en las montañas. Y cuando los ingleses iban, los franceses iban y los ingleses iban a buscar a los garífunas a la montaña, perdían las batallas. Entonces decían, pero ¿cómo no tienen armas? Entonces, ¿cuáles son esas armas secretas que todavía están ahí? Entonces decían, no, lo que vamos a hacer, se unieron los ingleses, dice la historia, y los franceses para ir a buscar la paz con los garífunas a la montaña. Y así fue que convencieron a los garífunas para que bajaran a San Vicente en son de paz. Pero al final los traicionaron otra vez. Okay. Porque ya el garífuna ya no traía las armas, las dejó allá en la montaña. O sea, confiaron. Confiaron. Por eso todavía el garífuna no confía ni en él mismo. Okay. Porque lo puede vender uno con el otro. Entonces, ya puesto en San Vicente, se supone, dice la historia, los volvieron a apresar. ¿A los garífunas? A los garífunas. Porque el garífuna estaba indefenso. Ya sin armas, ok. Sin armas. Es ahí donde cae. Lo escucho. Es ahí donde cae la historia de Satuyé. Es ahí donde entra el líder Satuyé, ¿no? Exactamente. Satuyé ya estaba en la montaña. Ok, perfecto. Satuyé se supone que ya murió. Porque cuando ya bajaron ya no tenían líder. Pero siempre habían líderes. Pero ya no como Satuyé.
¿verdad? Porque ya todo era paz, ya era tranquilidad, se supone. ¿Cómo muere Satuye? Bueno, dicen que fue que lo traicionaron. ¿Quién es Que y cómo muere? Para los que no conocen la historia, ¿quién era y cómo muere? Bueno, la historia dice que Satuye fue un líder que siempre luchó y peleó por la libertad del pueblo garífuna en San Vicente, en la montaña como cimarrón. Siempre él era él y la esposa, que era Barauda, eran los estrategas, dicen, para las luchas de guerra contra los ingleses y contra los franceses. Entonces, siempre se busca el líder. Siempre, en toda guerra hay que matar al líder. Claro, al matar al líder, ya no hay estrategias. Debilita, debilita el batallón completo. Exactamente. Entonces, cuando los franceses logran y los ingleses unirse a ellos para hacer la paz, entre comillas, con los garífunas. Entonces, van los garífunas, eso fue ya casi en el 1795, 1795 creo que fue, porque ya el garífuna fue deportado en 1797. ¿Verdad? Okay. Entonces, ahí viene ese conflicto. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Se pueden volver a levantar. Estamos hablando de 5,000, 6,000, 7,000 personas. Entonces, decidieron, dice la historia, bueno, los vamos a mandar. ¿Va? Dicen que fueron 3 barcos o que fueron 4 barcos, como decía Luz, ¿verdad? Un negro con una cadena en el pie. ¿Cómo van a dar? Entonces, la historia es un poco transversada. Ajá. Porque dentro, se supone, dicen que dentro de los mismos barcos, donde venían los negros esclavos, habían personas que no estaban de acuerdo con la esclavitud. Dicen, a mí no me consta. Yo hablé con mi abuela, que mi abuela murió hace como 20 años. Cuando yo la conocí tenía 75. Estoy hablando ahorita casi de 50 años. Así, mire, mi gente, lo que están escuchando esto, considerando de que es fácil para estas personas de antes conocer la historia, porque algunos, ya no hay, lógicamente, ya no hay personas que vivieron la historia, pero sí hay personas que escucharon de personas que vivieron la historia o que se la contaron directamente de alguien que la vivió. Porque tenemos, esto hacen 200 y algo de años, ¿no? Exactamente. Okay, entonces, entonces dicen que dentro del barco, decía mi abuela, que había personas que no estaban a favor de la esclavitud. Pero como eran policías también, ¿verdad? Del mismo ejército, pero dice ella que bajo, estos policías desencadenaban a los negros. El que tenía la llave se volvía como al ella decía así que le quitó uno a Guilén luego y Hagudi, le quitaba lo desconectaba con la llave, le quitaba. Entonces a medianoche estos morenos, estos negros, dice ella, ya sin cadena, se sublevaban contra los opresores y algunos se tiraban al mar y se iban para la orilla. No fue que vinieron directamente así como que si vaya, vamos a llevar a estos negros en cadena. No, ellos traían a los negros para esclavizarlos, definitivamente. ¿Por qué a Honduras? Pero, ok, perfecto. Lo escucho, continúe. Porque no fue para Honduras, sino que para San Vicente, o para América, para Brasil, para Ecuador, para Perú. En todos esos lados hay negros que vinieron como esclavos. Para todo Latinoamérica. Pero llegamos a San Vicente. De San Vicente ganamos la batalla y de ahí cuando nos mandaron, nosotros ya no íbamos con cadena. Okay. Estoy hablando en el viaje de África a América. Por eso hay muchos negros en muchos países del mundo que fueron traídos como esclavos y otros se sublevaron en el camino para llegar a la meta. Ok. ¿Cómo llegan a Honduras entonces? Claro, ya estando en San Vicente, se supone que, bueno, a estos negros hay que irlos dejar a Honduras, dice, o hay que echarlos al mar en una embarcación. Dicen que son 3 se me olvidó no la embarcación, pero yo la tenía en la mente. No iban en balsa, como dicen. Iban en embarcaciones, ¿verdad? Y le dieron comida limitada también. Y había comida envenenada también. Para que se murieran. Entonces, el garífuna siempre es sumiso, pues, como siempre, es desconfiado, ¿verdad?
Por eso no murieron todos. Entonces, cuando iban cerca, vieron el cerro, dice mi abuela, vieron ese cerro, que es Roatán. Dijeron, bueno, vamos para ese cerro. Y al ver cerro, pues es tierra, se supone. Exacto. Entonces dice, por instinto, vámonos para ahí. Y se dirigieron allí, llegando un 12 de abril a Punta Gorda. A Punta Gorda, Roatán. Pero en Punta Gorda ya habían negros ingleses. Ya habían negros que eran ingleses. Se supone que eran ingleses porque habían sido esclavos de los ingleses. Ok. Pero los ingleses... Ok, porque al principio usted dijo de que los negros que están en Roatán también son garífunas. Y ahora me dice que habían negros, que ya habían negros en Roatán. Pero ingleses, negro inglés, no negro garífuna. Ok, perfecto. O sea, de que entiendo. Ok, entiendo. Entonces esos negros que se consideraban ingleses, que aunque no fueron esclavos, fueron sirvientes, no se quisieron unir con el otro grupo garífuna. Entonces hubieron dos grupos, el negro garífuna, que habla garífuna, y el negro de habla inglés. Ok, ya entendí. Ok, cuando usted dice de que los negros de Roatán, los que hablan garífuna son los garífunas, pero sí hay, o sea, hay dos diferentes, esos sí fueron esclavos, o sea que sí hay negros en Roatán que fueron esclavos. A mí, que son descendientes de esclavos. Ya, no le podemos decir que fueron esclavos, pero sí descendieron de ese grupo de esclavistas y quedaron ahí manteniendo su propia lengua y su propia cultura. Y el garífuna tenía su propia lengua y su propia cultura. Y por eso se fue de ahí, porque se miraban dos bandos. Este habla garífuna, este habla inglés, entonces déjame mejor buscar mi mundo. Entonces, por eso fue de que se fueron algunos ingleses con los garífunas, no todos, porque se quedaron en Punta Gorda, en Jonesville, en Port Charles. Ahí hay muchos negros de habla inglesa, muchísimo, casi todo. ¿Hay algún tipo de rastro garífuna en San Vicente en la actualidad? Dicen hace como 40 años, 40 creo, si no me Crisanto hizo un viaje creo que fue a San Vicente, hizo también un viaje a Nicaragua, a Bluefield, ¿verdad? Entonces me dice, Jouba, ya no hay garífunas en Bluefield, ¿verdad? Solo hay algunos, pero ya no, ya están viejitos, 90, 80 años. Entonces yo creo que en San Vicente solo queda la historia del pueblo garífuna. Tengo entendido. Porque ellos están... Tengo entendido de que en San Vicente, no sé si en San Vicente, que tienen un Satuyé lo tienen, o sea, todavía es benevolado, es respetado. La historia de Satuyé es conocida en San Vicente, así como en Honduras se conoce la historia del indio Lempira, por ejemplo. Porque el problema en San Vicente, que también quedaron muchos esclavistas todavía, y negros, ¿verdad? Y de habla inglesa. Por eso en San Vicente, el negro de San Vicente habla más inglés. El negro de San Vicente casi no te habla español, te habla inglés. Porque fue sometido hasta cierta manera por los otros grupos. Ok, mire, yo creo de que usted dijo de que Crisanto fue a Nicaragua, me dijo que fue, ¿no? Fue a Nicaragua. Tengo entendido que en Nicaragua hay una comunidad garífuna, que hay una gran cantidad de garífunas ahí. Quizás no fue al lugar correcto, Crisanto. Creo que se llama, no sé si es Orinoco, algo así. Orinoco y Fe, creo que es el otro. Así mismo que es Bluefield también creo que. Así mismo es Orinoco Garífuna Capital, dice ahí. O sea que hay una gran cantidad de garífunas. Y si tú que estás viendo este video eres de Nicaragua o conoces a alguien ahí, hey, deja tu comentario aquí en la descripción, aquí en este video, para que nosotros tratemos de conocer un poquito más sobre cómo está la vuelta ahí en Orinoco. Así mismo, ok. Llegan a Honduras, ¿verdad? ¿Vinieron en diferentes embarcaciones o solo una embarcación?
Se supone que eran 3 embarcaciones. Cuando yo escuché la historia por primera vez en el ballet, eso fue el 70, estaba hablando el señor Juan José Laboriel, que era un artista garífuna que se hizo en México. El papá de Ella, el papá de Johnny. Él dice que venían 5,080 garífunas. Esos fueron los que llegaron a Punta Gorda. Pero cada año yo escucho como que 100 menos. Porque una vez que yo escuché también con Crisanto, el 75, que eran 4,800. No sé todavía cuál es el dato correcto. Y es imposible saber también el dato correcto porque recordemos que en aquel tiempo, o sea, me imagino que el conteo era de ojos, no era tanto como quien dice que pon la huella aquí, o sea, no había la tecnología que hoy en día hay. Ok, no. Y también actualmente, no sé si usted sabe del censo, yo no lo sé, ¿cuántos garífunas más o menos hay en Honduras? Mire, yo creo que no podría yo tener un dato exacto, pero yo creo que hay más de 1,000,000. ¿Hay más de 1,000,000? Sí, contándolos, creo que hay. Creo que hay, porque nosotros en el proyecto, que ese es uno de los problemas de nosotros los garífunas, y por eso me gusta tu programa, porque es bastante controversial también. Por eso se dice Yuki Malanga sin censura. Sin censura. Porque fíjate, por ejemplo, nuestros líderes no han tenido esa voluntad, ¿verdad?, de crear el censo. Y porque tal vez no hay esa conciencia o no interesa. Pero es importante que exista un censo. Por eso nosotros hace 16 años con mi esposa, con el proyecto de Amala Liguaglicha, empezamos con ese proyecto. Desde aquí de los Estados Unidos, a través de una propuesta que ella hizo en una asamblea general de maestros en Washington. Y dijeron, bueno, ¿quiénes son los garífunas? Estaba Gore corriendo para la presidencia en ese entonces. Entonces ella propuso el proyecto de los garífunas para traer recursos, porque hay recursos. Bueno, ese sería otro tema. Hay muchos billetes para los garífunas, pero hay unos por ahí que lo sacan por otro lado para ellos mismos. Bueno, ese es otro punto. Entonces, Yuki Malanga, Yuki Malanga. Le dijeron a ella, vaya, haga el censo de la etnia garífuna, empezando desde los Estados Unidos hasta Honduras, ¿verdad? Pero si usted quiere recursos para los que están dentro de los Estados Unidos, haga el censo en los Estados Unidos. Entonces, empezamos a trabajar en el censo, pero no logramos avanzar mucho por lo que pasó, que ya todo el mundo sabe, con la organización Amala Liguaglicha. Ella cayó presa, y bueno, etcétera, etcétera. Pero en otra ocasión vamos a tocar ese tema también, en otro video. Pero es importante hacer el censo de la etnia garífuna, uno que sería en los Estados Unidos específicamente, y uno que tiene que ser en Honduras. Porque es importante que estemos incluidos en el proceso, en agenda de los gobiernos, para que haya economía para nuestro desarrollo, ¿verdad?, social, cultural y económico, para trabajar con los jóvenes, etcétera, etcétera. Porque ahorita hay un fondo, dicen, ese fondo ya tiempo está ahí, para la diáspora de los negros en Latinoamérica y en el mundo. Ese dinero parece que lo dio Inglaterra. Estoy hablando de cosas que no quiero pronunciar mucho. Y muchos saben de ese recurso. Muchos saben a dónde está y no lo dicen. Y están sacándolo poquito a poquito para ellos. Garífunas, no se vayan a enojar, ¿verdad? Yuki Malanga. Yuki Malanga, esto no es jugando, mi gente, estamos en serio. Bueno, entonces, eso de los recursos que hay actualmente, que usted dice que hay actualmente, quienes están lucrándose son los mismos garífunas. Esa es una pregunta dura. Algunas organizaciones garífunas que saben y no lo dicen, pero ellos saben a dónde está y ellos saben cómo lo están sacando. No voy a decir los nombres, pero ellos saben y están sacando ese recurso y están callados. Y ese recurso está ahí. Ahí está. Creo que lo maneja el Banco Mundial, algo por ahí. Pero yo estoy ahí, pero hay gente que sabe de esos recursos de la diáspora para los negros en Latinoamérica, como un pago por la esclavitud. Fueron a Durban y un solo relajo hicieron ahí. De ahí fue donde surgió para Honduras el mes de la herencia africana, porque querían meter a todos los negros, a todos los grupos indígenas de Honduras en un solo paquete.
para sacar esos recursos, que no solamente fueran para los garífunas, sino para los indígenas de Honduras. Antes yo escuchaba... Que dicen que también tienen de negro, pero que solo el garífuna estaba incluido en el proceso. Mire, y fueron a Durban a crear el proyecto Mes de la Herencia Africana para meter a todos en una sola olla, para cuando vinieran los recursos, que todo el mundo tuviera parte de esos recursos. Mire, mi abuela solía decir, cuando se hablaba del mes de la herencia africana, que lo que conocemos hoy como el mes de la herencia africana, ella le llamaba mes de la herencia garífuna. Así es. Así es. O sea, mes de la herencia garífuna. Ok, y ahora lo que yo escucho es mes de la herencia africana. Pero es un tema que vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo. Yuca y malanga, yuca y malanga. Ok, mire, entonces... Se politizó. El mes de la herencia garífuna, lo voy a decir porque también me muera mañana. Ay. Fue a través de un proyecto que yo escribí. Wow. Yo estaba trabajando en el Departamento de las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la sede del 4º Batallón de Infantería, un proyecto netamente cultural. Se llamaba Satuyé el grupo. Lo fundé en 1985 en Ceiba, después de hacer el grupo 12 de abril, que yo fui su fundador para el grupo Ófrane, que lo manejaba el señor Santos Centeno, Celio Álvarez Casildo, Miriam Tifre. Después de hablar de todo, que sería 1000 programas. Entonces, no voy a decir mucho. Hice el proyecto, yo fui a Punta Gorda, Roatán, me reuní con el grupo 12 de abril, la organización de Punta Gorda, Roatán. Yo le presenté el proyecto para celebrar no el día del garífuna, sino el mes de la herencia garífuna. ¿Por qué? Porque era importante aprovechar la cobertura de todo el mes para crear estrategias políticas, debates internos, porque un día era muy poco. Eso fue 1986, Punta Gorda, Roatán, la celebración al mes de la herencia garífuna. Francisco Rivas Ruiz y las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del 4º Batallón de Infantería de la Ceiba. Bueno, mi gente, eso va a ser un tema porque por el tiempo, eso va a ser un tema que vamos porque me gustaría que lo desglosemos bien. ¿Me está entendiendo ese tema? Pero continúa, porque me interesa ese tema. Entonces, esas cosas no debemos de desestimarnos. Y ese es el problema donde los negros de habla inglesa en Honduras tuvieron miedo de seguir aportando conocimientos y recursos al grupo garífuna. Y el grupo garífuna, por tener una esencia cultural propia, la hemos usado y la seguimos usando porque es nuestra herramienta de lucha, de todo, económicamente, políticamente, guerra, lo que quieran. Es nuestra cultura, tiene la esencia escondida, pero lo que la han aprendido la usan para sus propios intereses personales. Ok, pregunta. Cosas que se trajeron de allá de África y San Vicente, bueno, de San Vicente, que llegaron a Honduras con nosotros, puede ser lo que sea, que se han perdido y debemos recuperar. Casi nada, las tenemos todas. Algunas las hemos creado, ¿verdad? Pero es poca, casi no es mucha. Casi todo lo que se usa en África, el garífuna todavía, porque ha ido de generación a generación, porque ha sido creatividad. Es creatividad, porque el garífuna, el chinchorro, por ejemplo, ¿cómo él sabe que tirando puede arropar a todos los pescados y que el pescado, en vez de salirse por el hoyito, se mete en el otro hoyito? Así mismo. No. ¿Me entiendes? Así Esa mismo. Es creación. Ahora, tenemos también el ciribilla, ¿verdad? Nosotros le decimos la tarraya. ¿Cómo tienen esa habilidad de hacer ese hoyito y amarrarlo bien y uno por uno, y después crea el saco para que el pescado no se salga? Y después crea con un cacho de vaca en la cuerda que va a jalar que va a jalar la tarraya para hacer el saco. ¿De dónde sale todo eso?
Tenemos la NASA, el masiva en Garífuna. ¿Cómo el pescado se puede meter, pero no puede salir? Y está el hoyo ahí, no puede salir por ahí. ¿Cómo él pudo crear todo eso? Ingenios. Para sobrevivir de la naturaleza. Mire, por eso dicen de que la necesidad es la madre de la invención, algo así dice, ¿no? Exactamente. Es la ciencia y la sabiduría oculta. Porque está a nivel espiritual, no de la materia. Bueno, ustedes ya no son espirituales, son materia. Bueno. Yuca y malanga. Yuca y malanga. Mi gente, si te gusta este programa, dale me gusta, comparte para que nosotros sigamos haciendo este tipo de contenido. Luego llegan a Roatán y se arman los otros pueblos garífunas. ¿Cómo fue la vuelta ahí? Bueno, se supone que querían extenderse, ajá, ¿verdad? Entonces alguien decía, bueno, ¿verdad? Y así. Para los que no entienden, para los que no entienden, los garífunas, alguien o algunos dijeron, vamos a buscar extendernos, este lugar casi no me está gustando ya, vamos a buscar más allá. Eso vamos es lo que más allá. Entonces, como esos eran emprendedores. Esos eran emprendedores porque vivían de la cultura y de la pesca. Y donde ellos llegaban, lo poquito que hacían era tumbar milpa, tumbar madera, tumbar palo, cuando había esa naturaleza, ¿verdad? Natural, cuando había palos de caoba, cuando había palos de cedro, que hacían aquellos cayucos que parecían una casa, esos cayucos. Esos palos tenían como 300, 400, hasta 1000 años, esos palos. Y que hoy el comercio los ha destruido. Ya en la comunidad de Garífuna, hasta los cocos nos quisieron destruir para sacarnos de las comunidades. Entonces, así se fueron dando todas esas comunidades, empezando desde, gracias a Dios, Tocamacho, Cocalito, Sangrelaya, Aguán, Limón, Playa, Santa Fe, Trujillo, Cristales, Río Negro, La Punta, Betulia, Masca, Travesilla, Bajamario, Tinto, Zaragüena. Todas esas comunidades son del pueblo garífuna y fueron hechas por los garífunas y fueron los garífunas que le pusieron su propio nombre. Así mismo, para los que no entienden también esta vuelta, miren, cuando uno llega a una comunidad, por lo general son montañas que están ahí y uno tiene que limpiar esas montañas, tiene que convertir eso en un lugar habitable y eso fue lo que hicieron los garífunas a los lugares en donde llegaron. Mi gente, esto es educación, esto es no solamente esa controversia y lo que era que a ustedes les gusta, ¿va? Esto es educación también. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo el garífuna logra tener el derecho de, o sea, por lo menos los pueblos garífunas hoy en día tengo entendido que no pueden ser vendibles a alguien que no sea garífuna, ¿verdad? ¿Cómo el garífuna logra el derecho de esas tierras? Porque lo que sucede es, cuando hablamos de las culturas del mundo, ¿verdad? Las culturas siempre tienen su espacio, ¿verdad? Las culturas casi no viven en la ciudad, directamente en la ciudad, porque tienen su propia costumbre que ellos practican y tienen que buscar su propio espacio, que a veces son cosas que en la ciudad pues no se pueden dar. Por ejemplo, si usted va a hacer un chugú, como decimos nosotros, nuestras cosas ancestrales, no lo puede hacer casi en la ciudad. Tiene que ir a la montaña, al monte, porque tiene que ser gayunari, tiene que ser el dibasen, sonido del tambor, todo. Sonido del tambor. Y entonces a muchos les estorba, hago años ya, voy allá, lo vete, y vaya allí. Entonces, o sea, como dijo él en Garífuna, de que para que no le estorbe a las personas que digan, esto están haciendo ahí su loquera, váyanse de aquí. Entonces, para evitar eso, continúe. Ya. Entonces, ellos se iban a las montañas, ¿verdad? Largo, ahí iban a hacer sus dibases, en su cayuco, hacían todas sus cosas. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, por generación de generación, esos territorios están allí. Todo. Entonces, eso por generación les pertenece a ellos. Pero el problema, cuando se politiza, como lo están politizando los gobiernos, es cómo lo sacamos de ahí. Ellos son los dueños, por ley, no porque hay un documento. No sé si me explico. Exacto. No es porque hay un documento, es de ellos, por ley de naturaleza, han vivido ahí por años. Eso les pertenece a ellos. Pero ¿qué sucede cuando el gobierno se involucra?
que hoy los garífunas viven a la orilla de las playas. El garífuna sabe el recurso donde está parado. Que vivir a la orilla de la playa, solamente la gente que tiene dinero en el mundo, viven a la orilla de la playa. Así mismo, lo que pasa es que en el pasado no veían, o sea, esos millonarios no veían estos lugares como hoy en día se ven. Hoy es un lugar que es, wow, sitio turístico. Antes no querían ni ver eso. ¿Me entiendes? Antes hay que vivir en las grandes ciudades. Hoy, el que quiere tranquilidad se va a la playa. Esas playas que un día los garífunas eran sitios baldíos, como dicen, y los garífunas convirtieron, por lo menos en Honduras, convirtieron en lo que hoy en día es un lugar que le llaman turístico. ¿Me entiendes? Entonces, los turistas son los que generan mucho dinero cuando llegan al país y quieren comprar sus playas, ¿me entiendes? Pero las playas no son vendibles. Mi gente, el objetivo de estos videos es simplemente o solamente educar, ¿me entiendes? Si a cualquiera que no esté de acuerdo tiene derecho a dejar su comentario. Nosotros vamos a estar leyendo los comentarios y analizando los comentarios que entendamos que ameriten análisis, ¿sí o no? Perfectamente. Creo que tu programa es interesante, es muy elemental, porque la parte informática y la parte educativa es la que hace que haya desarrollo, ¿verdad? Y tu programa, para mí, creo que dentro del que algunos que hay, sin ofender a los otros, que también existen, habrá algunos programas como cortometraje, que está allá en Honduras, que está también el César Benedict, también está Radio Impacto Chani, pero el tuyo parece que está más, no sé, si es tu capacidad o es la visión que tienes para hacerlo diferente. Estamos trabajando. Para dar oportunidad de esta parte informática y esta parte educativa, en lo cual hablamos por eso sin censura, ¿verdad? Entonces hay cosas que tenemos que decirlas tal como son, para poder educar, para poder abrir el espacio a la gente que pueda introducirse. Y creo que tú lo estás haciendo a la perfección. No, solamente estamos trabajando y guiándonos de grandes pensadores como usted, como el gran Julio Arriola Oliva. En vivo, en directo y a todo color. Mi gente, bueno, miren, algo más que quiera agregar sobre este tema, porque para ya, porque yo creo que ya está bien desglosado esto, ¿no? Y durísimo. Bueno, darte las gracias. Hay muchas cosas que podemos hablar. Me gusta tu programa, tiene un formato bien claro, ¿verdad? Y yo creo que nuestra comunidad a partir de hoy va a haber más conciencia, vamos a estar más compactados, porque nuestra historia es fuerte. Nuestra historia es, no podemos ser tan sensibles a esta lucha que otros la encaminaron y que es nuestra responsabilidad ahora seguir avanzando con ella para el beneficio de nuestras propias generaciones, que son nuestros niños, que son nuestros jóvenes. Pero es más importante escudriñar. ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura, señores garífunas? Tenemos que escudriñar para saber, ir al fondo, al mero fondo. ¿Qué es cultura? ¿Qué significa tener una cultura? ¿Cuál es el trasfondo espiritual que hay? ¿Cuál es el potencial que existe dentro de la cultura? No solamente es cantar, tocar, bailar, comer machuca, hacer a la búndiga, tomar gifiti. Eso es un pelo del gato. La cultura va mucho más allá que todo eso. Entonces, por favor, investiguen, lean, váyanse a la base, váyanse a las raíces de lo que hoy hemos logrado, gracias a otros que dieron su vida para que hoy estemos donde estemos y tengamos algo que nos identifique en el mundo y que es nuestro puente para seguir avanzando. Esto es VIP sin censura, Urbano sin límites, trayéndoles yuca y malanga. Mamá, te juraron. Mi gente, esto era VIP sin censura, así de que si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dale me gusta a este video, compártelo para que ese conocimiento no te quedes con él, es gratis.
compártelo, que esto se debe expandir. Tenemos que llegar a más personas, tenemos que llegar, este tipo de contenido lo estamos haciendo porque vienen niños que no conocen su historia y se la van a contar de una manera deteriorada y van a actuar de esa misma manera. Esto es VIP Sin Censura y esto es Yuca y Malanga con Jouba. Gracias, Jouba. Gracias a ti, estimado, un placer. Era Francisco Ruiz con nosotros en VIP Sin Censura.